Hola, nosotros somos el equipo 5. Está integrado por José Fernando, Víctor García, Fernando Olvera y su servidora Alexa Fernanda. El día de hoy les vamos a presentar la solución al reto derrame del ducto de Pemex. El problema consiste en que hubo un derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la refinería de petróleos mexicanos, en este caso que fue Pemex. Se encuentra ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Este altercado ocurrió en el año de 2014 y provocó la contaminación del río de San Juan. En la parte de abajo podemos ver dos imágenes, una en la que está la refinería y la otra más o menos cómo quedó contaminado el río de San Juan. Las consecuencias que trajo consigo el derrame no solo afectó al río, sino a una gran parte del ecosistema. En los cultivos, la integridad de los elementos naturales como es el suelo, los subterráneos, el cuerpo de agua superficial, la calidad de agua para el consumo de los seres humanos, la fauna y el ganado. Entre las consecuencias económicas que se encuentran está la pérdida de la gran cantidad de las toneladas de crudo. Esto deriva una gran pérdida de dinero. Las evidencias de lo que ocasionó el derrame ya no son físicamente visibles, pero se ha detectado en las instalaciones de la refinería que siguen expulsando gran parte de residuos que contienen hidrocarburos y aceites, por lo cual los habitantes del municipio externaron sus quejas a las agencias nacionales de seguridad industrial y ante la evaluación de los daños ocasionados, el objetivo es evaluar la operación de la refinería, teniendo en cuenta la certeza sobre cuál es el impacto ambiental que tuvo todo esto. Bueno, primero que nada, también antes de dar una solución a la problemática, debemos ver qué es el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, estos insolubles en agua. Se origina a través de la materia prima que generan los organismos animales, vegetales y que viven en mares, lagunas o desembocaduras de ríos en las cercanías del mar. Esta materia orgánica se deposita y se va cubriendo a través de todos los sedimentos que forman la tierra y se transforma en lo que conocemos como petróleo. El petróleo se puede clasificar dependiendo de los componentes que lo forman, valga la redundancia, ¿no? Tenemos petróleo parafínico, nafténico, aromático, sulfuroso, bituminoso, acetilénico o olefinas. Entre sus propiedades destacan las siguientes. Tiene una densidad menor que la del agua y esta depende de todos los componentes del tipo de petróleo. Está oscilando en aproximadamente 0.75 y 0.95 kilogramos por litro. Tiene un olor desagradable, todo esto gracias a los compuestos sulfurados. Su color varía del amarillo hasta el rojo, pardo y negro. En los pozos petroleros, pues podemos encontrar en diferentes fases todos los hidrocarburos que forman el petróleo. De ahí que encontramos los petróleos líquidos, que es cuando vemos el petróleo crudo negro. Y también podemos encontrar en fase gaseosa, como es el gas natural o metano. Además, tiene un poder calorífico muy alto, que son de 11,000 kilocalorías por kilogramo. Así mencionar que es insoluble en agua debido a que sus moléculas son hidrofóbicas. Esto es debido a que son moléculas no polares. Bueno, los tipos de enlace que presentan los compuestos que forman el petróleo son enlace covalente. El enlace covalente se establece entre dos átomos cuando se comparten electrones. Dependiendo de la afinidad por la que los electrones tengan para cada átomo, podemos encontrar tres tipos, como polar, no polar y coordinado. También podemos clasificar los hidrocarburos dependiendo de la interacción entre sus enlaces. Podemos encontrar alcanos, que son los enlaces entre carbonos sencillos, los alquenos, que es donde hay enlace doble, y alquinos, que es donde hay enlace triple.
También encontramos los hidrocarburos aromáticos que se asocian con un núcleo o anillo de benceno donde se encuentran 6 carbonos unidos con un hidrógeno, cada uno a los vértices de un hexágono. Aquí podemos encontrar algunos de los compuestos presentes en el petróleo, como son el benceno, el sileno y el tolueno. Bueno, la parte que analiza el avance 3, la geometría molecular, polaridad e información química de los componentes. Empezamos por analizar la geometría y si son polares o no polares los componentes que tienen los hidrocarburos. Primero el metano, CH4, es una molécula no polar porque gracias a que su geometría es una forma muy simétrica, sumado a las electronegatividades de los componentes, y su geometría molecular es trigonal plana. Después tenemos el eteno, C2H4, también es no polar por las mismas razones. Y en este caso tenemos una molécula que es igual, cada una es trigonal plana, por el enlace que tiene cada carbono con sus dos hidrógenos y el carbono opuesto. Después tenemos el hexano, C6H8, también es polar por las mismas razones. En este caso tenemos moléculas tetraédricas por el enlace de cada carbono con 3 hidrógenos o 2 hidrógenos y un carbono o 2 carbonos, dependiendo de la posición, si está en las esquinas o en el centro. El benceno, C6H6, es igual a una molécula no polar por la geometría que tiene y principalmente por la electronegatividad de sus componentes. En este caso, pues, como podemos ver, es una geometría hexagonal. Después tenemos el octano, C8H18, igual no polar, su geometría muy simétrica. También tenemos una geometría molecular tetraédrica. Y el agua, H2O. En este caso, el agua sí es polar, tiene una geometría angular, y el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto es una molécula polar. Y gracias a sus pares libres de electrones, pues esta forma angular. Bueno, algunas cualidades de los elementos a analizar, los componentes a analizar. Tenemos el del metano, CH4, una masa molecular de 16,04 gramos sobre mol, un punto de ebullición de menos 161 grados centígrados y un punto de fusión de menos 183 grados centígrados. El eteno, C2H4, lo encontramos de forma natural como un gas. La apariencia es incoloro, tiene una presión crítica de 50.7 atmósferas, un punto de ebullición de 169.5 grados Kelvin y un punto de fusión de 104 grados Kelvin. El hexano tiene un peso molecular de 86.17 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 68.7 grados centígrados y un punto de fusión de menos 95 grados centígrados. Y el benceno, un peso molecular de 78.11 gramos sobre mol, de ebullición 80.1 grados centígrados y de fusión 5.5 grados centígrados. Y para terminar con esto, el agua, H2O, una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, 1 gramo sobre centímetro cúbico, un punto de ebullición de 100 grados centígrados, esto a presiones atmosféricas normales, 1 atmósfera, y una masa molar de 18.01 gramos sobre mol. Y el octano, punto de ebullición de 125.7 grados centígrados y de fusión de menos 56.8 grados centígrados. Ahora, las fuerzas intermoleculares presentes en todos los hidrocarburos son fuerzas de dispersión. Esto ya que no son ni son enlaces iónicos, por lo tanto no es ion-dipolo, ni son enlaces polares, no es dipolo-dipolo, y por lo tanto tampoco son puentes de hidrógeno. Y el agua presenta una fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno por el enlace de los hidrógenos con el oxígeno. Y bueno, por último, la interacción de cada molécula con el agua. Al ser moléculas hidrofóbicas y principalmente por ser no polares, no son miscibles en el agua, que el agua es precisamente polar. Es por esta misma razón que si nosotros agregamos el petróleo al agua, no se mezclan. Y bueno, aquí presentamos algunas soluciones para el problema. El primero de ellos es la destilación, que es el proceso de separación de dos componentes
o sustancias de una mezcla líquida mediante la evaporación y posterior condensación. El siguiente es la decantación, método físico en donde se separan dos mezclas heterogéneas, donde se separa un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. La biodegradación de los carburos, procesos mediante el cual microorganismos reducen la complejidad de estos mismos. Y pues el último, pues el uso de energías renovables. Las características del agua potable es principalmente, pues es dulce, tiene que ser agua dulce, libre de cualquier tipo de microorganismo o toxina, tiene que ser insípida, incolora e inodora y tiene que tener la cantidad exacta de gases y sales disueltas en ella de carácter inorgánico. Es esencial que cuente con todas estas características, si no, no es agua potable. Y la toxicidad de los hidrocarburos, pues principalmente irrita y endema la piel, causa daños pulmonares, tos, asfixia, ahogos y problemas neurológicos. Respirar vapores puede causar problemas en el corazón o muerte súbita. El benceno afecta al sistema nervioso, ha provocado leucemia y se ha comprobado que es un componente cancerígeno. Y el hexano provoca la neuropatía, enfermedad de los nervios. Y por último, la reflexión. Bueno, pues el primer punto que tocamos es la increíble desigualdad que se vive en nuestro país. Mientras los dueños de las distintas refinerías se hacen más ricos, otro cierto sector de la población sufre algunos problemas en su vida cotidiana. En este caso, pues la falta de agua potable, que la energía fósil es la principal fuente energética y económica de nuestro país, lo cual pues hace muy difícil que podamos erradicar este tipo de energía. Afecta la vida, la convivencia e interacción de las comunidades. Cabe destacar el daño físico y mental, lo cual es fundamental para vivir y toda persona tiene derecho a convivir cómodamente. La Constitución dice en los artículos 4, 27 y 115 que toda persona tiene el derecho al agua potable para el consumo personal y doméstico. La explotación de los recursos tiene que ser en base a las leyes y finalmente que todos los municipios tienen a su cargo servicios públicos, por lo cual tiene todo derecho a quejarse este sector de la población. Y pues por último que pues lo económico está sobre de todo, no importa si daña el medio ambiente, si daña un sector de la población. Todos pensamos y piensa la sociedad que lo más importante siempre va a ser lo económico. Y pues sería todo. Muchas gracias.